Es hora de la verdad, anunció mi mamá, golpeando suavemente su copa como si fuera a brindar por mi futuro. La adoptamos para sacarle provecho. Una ola de risas recorrió el patio trasero. Mi hermana ni siquiera intentó disimular la suya. Mi papá se recargó en la silla, cruzó los brazos y dejó que una sonrisa lenta se le dibujara en el rostro, como si hubiera estado esperando ese momento. Sentí todas las miradas clavarse en mí. Hola a todos, me llamo Delaney. Era mi fiesta de graduación. La manta seguía colgada, chueca, detrás de ellos. Felicidades, Delaney. Letras doradas brillando bajo el sol de la tarde. Becas, donaciones, lástima, continuó mi mamá, sonriendo radiante. La mejor inversión que hemos hecho. Algunos invitados soltaron risitas incómodas, sin saber si era un chiste o una confesión. Me puse de pie despacio, no porque estuviera avergonzada, sino porque lo estaba esperando. Metí la mano al bolsillo interior de mi saco y saqué un sobresellado. Qué curioso, dije con voz firme, aunque sentía el calor subiéndome por el cuello. Yo también traje un poco de verdad. Mi hermana puso los ojos en blanco. La sonrisa de mi papá se hizo más amplia. Pensaban que me iba a poner a llorar. En vez de eso, rompí el sello con cuidado y empecé a leer en voz alta. Quiero agradecerles a mis padres. Comencé, sosteniendo el papel sin que me temblara la mano, por enseñarme el valor de la documentación. El patio se quedó en silencio. La sonrisa de mi mamá titubeó apenas un segundo. Esto, continué, levantando la primera hoja, es una copia del acuerdo de subsidio por adopción que firmaron hace 17 años. Algunos invitados se movieron incómodos en sus sillas. Mi hermana soltó un bufido. ¿Y qué? Pues qué, respondí con calma. Aquí se detallan los pagos mensuales que recibieron por mi cuidado, apoyo federal, estipendios educativos, créditos de salud. Mi papá se enderezó en la silla. Eso es privado, murmuró. Lo ignoré. También incluye una cláusula que exige que esos fondos se utilicen directamente para el beneficio del menor. Una ráfaga de viento movió la manta detrás de mí. Saqué otro documento, y esto, añadí, es el registro de a dónde fue realmente ese dinero. Mi mamá se levantó de golpe, ya basta. Pero no me detuve. Pagos de hipoteca, anticipos de vacaciones, la colegiatura de mi hermana en escuela privada. Los murmullos comenzaron a extenderse por el patio. La risa de mi hermana había desaparecido. Doblé la primera hoja con cuidado. No vine a humillarlos, dije con serenidad, vine a corregirlos. La sonrisa de mi papá ya no estaba, y la celebración empezaba a desmoronarse. Mi mamá caminó hacia mí, sus tacones hundiéndose en el pasto. Estás manipulando los números, dijo con dureza, te dimos un hogar. La miré fijo, me dieron un recibo. El silencio se volvió denso, los invitados evitaban el contacto visual, fingiendo estudiar sus bebidas. Mi tía se aclaró la garganta, pero no intervino. Nadie quería ponerse de ningún lado, solo que no esperaban papeles. Yo era una niña, continué con voz firme, les reembolsaban por criarme. Eso no es generosidad, es un contrato. Mi hermana cruzó los brazos, estás exagerando. Volví a meter la mano en el sobre. También traje otra cosa, dije. Esta vez no la leí de inmediato, dejé que la tensión creciera. Mi papá finalmente se levantó, siéntate, Delaney. No, respondí en voz baja. El segundo documento no era del gobierno, era de la clínica legal de mi universidad. 3 meses antes había solicitado una revisión de los registros financieros vinculados a mi nombre. Los resultados eran claros, fondos mal asignados, discrepancias en los reportes, posible fraude. Ya hablé con un abogado, dije con tranquilidad. El patio no solo se quedó en silencio, se quedó inmóvil. El rostro de mi mamá perdió el color. Guarda eso, dijo mi papá, ahora con voz baja y controlada. La sonrisa había desaparecido, en su lugar había algo más frío. No me moví. Los registros vinculados a mi nombre fueron auditados. Continué. Muestran becas educativas que nunca se aplicaron a mi colegiatura. Mi hermana miraba de uno a otro, confundida. ¿De qué está hablando? Las manos de mi mamá temblaban ligeramente. No estás entendiendo cómo funcionan esos programas. Sí lo entiendo, respondí con calma. Mandé revisar los números. En algún lugar detrás de nosotros, alguien dejó su vaso con demasiada fuerza. ¿Denunciarías a tus propios padres? Preguntó mi papá en voz baja, como si la idea misma lo ofendiera. Lo miré a los ojos. Ustedes declararon mi existencia como ingreso. Las palabras pesaron más de lo que imaginé. Se suponía que esto era una celebración, espetó mi mamá,
con desesperación en la voz, la estás arruinando. No, dije suave, eso lo hicieron ustedes. Saqué la última hoja del sobre. Es una notificación de investigación, expliqué, aún no la he presentado. Mi hermana parpadeó. Doblé la hoja con cuidado, quería que lo escucharan de mí primero. El silencio ya no era incómodo, era calculador, y por primera vez, ellos eran los que estaban bajo la mirada de todos. Mi papá dio un paso hacia mí y bajó la voz para que solo yo lo escuchara. No sobreviviría sin nosotros. No era una amenaza, era costumbre. Apreté el sobre contra mi pecho, ya lo hice. Su mandíbula se tensó. Alrededor, los invitados comenzaron a levantarse poco a poco. Algunos fingían revisar el celular, otros susurraban detrás de la mano. La celebración se había convertido en espectáculo. ¿Ahora te crees moralmente superior?, preguntó mi mamá, perdiendo la compostura. No, respondí tranquila, creo que estoy legalmente informada. Mi hermana por fin se veía incómoda. Esto es una locura, solo eran papeles. Era mi nombre, la corregí con suavidad. Mi papá exhaló con fuerza. Si presentas esa notificación, destruirás a esta familia. Lo observé largo rato. La idea de familia la destruyeron ustedes primero. No lo dije con rabia, lo dije con claridad. Durante años me esforcé en silencio, las mejores calificaciones, becas, prácticas profesionales, creyendo que el logro se convertiría en pertenencia. En vez de eso, se convirtió en ingreso. Guardé la notificación en el sobre. No voy a presentar nada esta noche, dije. Un destello de alivio cruzó sus rostros. Pero tampoco voy a protegerlos. Y esa diferencia los asustó más. Los invitados se fueron en pequeños grupos, sonrisas tensas cubriendo su curiosidad. Nadie se despidió de mis padres. Algunos me abrazaron con suavidad al salir. Estoy orgulloso de ti, susurró mi profesor, no por graduarte, sino por mantenerte firme. Cuando el patio quedó vacío, solo quedábamos los cuatro. La manta seguía detrás de ellos, las letras doradas atrapando la última luz del día. Felicidades, Delany. Mi mamá se dejó caer en la silla. ¿Qué quieres?, preguntó, sin fuerza en la voz. Fue la primera pregunta honesta de la noche. La verdad, respondí. Ya la escuchaste, murmuró mi hermana con amargura. No, dije con calma, no la versión actuada. Mi papá se frotó la frente. Tuvimos dificultades, dijo. Los pagos por adopción ayudaron. Eso no es un delito. Reportar mal como se usaron sí lo es, respondí con suavidad. Ahora me miraba distinto, no como hija, no como inversión, sino como riesgo. Te dimos oportunidades, dijo mi mamá en voz baja. Las monetizaron, corregí. El silencio volvió a alargarse. Finalmente, mi papá hizo la pregunta que habían evitado toda la noche. Si no vas a presentar nada, ¿qué vas a hacer? Lo miré sin parpadear. Me voy. Y esta vez no era emoción, era estrategia. ¿Te vas?, repitió mi hermana, como si no entendiera. Sí, respondí tranquila, ya acepté un puesto en otro estado. Esa parte no era nueva, la oferta había llegado 2 semanas antes. La firmé el mismo día que imprimí los resultados de la auditoría. Estás huyendo, dijo mi mamá débilmente. No, respondí, me estoy reubicando. Había una diferencia. Mi papá volvió a mirar el sobre. ¿Y la notificación? Que la agencia decida qué hacer con las discrepancias, contesté. No voy a presentar más quejas, solo no voy a retractarme. Lo que significaba que la investigación seguiría su curso. Mi hermana parecía atónita. ¿De verdad vas a dejar que investiguen? Ya lo están haciendo. El patio se sentía más pequeño ahora, la mesa de la celebración, a medio recoger, los platos de papel doblándose con la humedad de la noche. Durante años creí que confrontar era gritar. No lo era, era tener documentación y saber cuándo usarla. Somos tu familia, dijo mi mamá, con la voz quebrada. Miré la casa detrás de ellos, la que fue subsidiada en mi nombre. Son mis tutores, corregí con suavidad. La diferencia dolió más que cualquier grito. Tomé mi bolsa. Esto nunca fue venganza, añadí, fue sobre propiedad. Y por primera vez entendieron que ya no era su activo. Caminé hacia la reja despacio, los tacones hundiéndose en el pasto donde horas antes los invitados fingían que aquello era una fiesta. Delany, llamó mi mamá. Me detuve, pero no volteé. Si te quisimos, dijo, con la voz más pequeña. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Tal vez, respondí en voz baja, pero quisieron más lo que yo les daba. Nadie discutió, ni mi papá,
ni mi hermana, porque ellos también conocían la diferencia. La investigación siguió sin que yo interviniera. No hice discursos en redes sociales. No publiqué actualizaciones dramáticas. Empaqué mi departamento. Acepté mi nuevo puesto y cambié mi dirección. 3 meses después, recibí una carta. La investigación resultó en acuerdos de reembolso y sanciones. No prisión, no destrucción, responsabilidad. Doblé la carta y la guardé en el mismo sobre que había abierto el día de mi graduación. Prueba, no de venganza, sino de realidad. No los odiaba, simplemente dejé de financiar la versión de mí que ellos habían inventado. Y cuando entré a mi nueva oficina el primer día, nadie conocía mi historia de adopción, solo conocían mis credenciales. Por primera vez, no era la inversión de alguien más. Era la mía.